Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Mi Aprendizaje Financiero. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es, bueno, casi una leyenda en el mundo de las finanzas personales, la famosa regla del 4%. La pregunta es clara, ¿es de verdad la clave para una jubilación tranquila o es más bien un mito que se nos puede caer encima? Venga, vamos a verlo. Y es que, seamos sinceros, esta es la pregunta del millón, la que nos tiene a todos con el corazón en un puño cuando pensamos en el futuro. Es ese miedo, ¿verdad? Ese ¿y si me he equivocado? Lo que nos hace buscar como locos una fórmula mágica, un número que nos dé seguridad. Y claro, la idea de que un simple porcentaje pueda solucionar todo ese quebradero de cabeza, pues es súper atractiva. De ahí que la regla del 4% sea tan conocida. Vale, para desenredar todo este lío, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos qué es exactamente esa regla. Después, de dónde salió. Luego, la parte divertida. La pondremos a prueba contra el mundo real. Daremos nuestro veredicto final. Regla o solo una guía. Y terminaremos viendo otras opciones para montar un plan que de verdad funcione. Así que, al lío. Muy bien, vamos con la primera parte. ¿Qué es lo que hace tan especial a esta regla? Pues su promesa, que es potentísima. La idea de que con un solo número, un simple porcentaje, uno puede asegurarse una jubilación tranquila, casi nada. A ver, en términos técnicos se le llama tasa segura de retiro, o SWR, por sus siglas en inglés. La teoría es bastante sencilla. El primer año de jubilación se retira un 4% del total de las inversiones, y a partir de ahí cada año se retira esa misma cantidad, pero ajustada a lo que haya subido la vida, o sea, la inflación. La magia, en teoría, es que la cartera de inversión sigue creciendo por su cuenta lo suficiente como para que nunca o casi nunca se agote el dinero. Y lo bueno es que esto nos da una forma súper fácil de calcular cuánto dinero necesitamos ahorrar. El cálculo, de verdad, es de servilleta. A ver, primero, hay que pensar cuánto dinero se necesita al año para vivir. Pongamos, por ejemplo, 40.000 euros. Vale, pues ahora esa cifra la multiplicamos por 25. Resultado, 1.000.000 de euros. Ese es el objetivo a tener invertido. Porque claro, si luego retiras el 4% de 1.000.000, ahí tienes tus 40.000 euros para el año. Es una manera genial de ponerle una cifra concreta a ese sueño de la independencia financiera. Vale, pero ¿de dónde sale este 4%? ¿Alguien se lo inventó? Pues no, para nada. Y eso es lo interesante. Detrás de este número mágico hay un montón de análisis y datos históricos y por eso se le dio tanto crédito al principio. La historia arranca en 1994. Un tipo llamado William Bengen se puso a estudiar datos del mercado de Estados Unidos para responder a una pregunta clave. ¿Qué porcentaje se podría haber retirado cada año sin quedarse a cero, incluso habiendo vivido los peores momentos de la historia, como la Gran Depresión? Unos años después llegó el famoso estudio Trinity, que básicamente confirmó y popularizó todo esto. E incluso más cerca, en 2018, otro experto, Wade Pfau, revisó los números y, sí, la regla aguantaba el tirón históricamente. Eso sí, y esto es importante, con algunos peros. Y aquí es donde hay que leer la letra pequeña, porque esos peros son la clave de todo. Los estudios originales partían de unas condiciones muy concretas. Primero, pensaban en una jubilación de 30 años, ni uno más. Segundo, asumían una cartera de inversión bien diversificada, con bastante peso en acciones. Y tercero, y ojo con esto, solo usaron datos del mercado de Estados Unidos, que vale, históricamente ha sido una bestia, pero no es el único mercado del mundo. Entender esto es fundamental para ver por qué hoy la cosa no es tan sencilla. Y con esto llegamos a la tercera parte, el momento de la verdad, la prueba de fuego. La pregunta es, ¿todo eso que funcionaba en el papel con datos del pasado sigue valiendo para el mundo de hoy? Un mundo donde la gente quiere jubilarse antes y vivir más tiempo, con mercados que suben y bajan como una montaña rusa. Pues aquí es donde la cosa empieza a chirriar un poco. A ver, para empezar, los estudios originales se olvidaron de algo llamado impuestos, y el mordisco que se lleva a Hacienda puede ser importante. Además, muchos economistas nos avisan, oye, que a lo mejor las bolsas no van a subir en el futuro tanto como lo hicieron en el siglo XX. Y si le añades a la ecuación una inflación desbocada como la que hemos visto, y que ahora la gente no se conforma con 30 años de jubilación, sino que aspira a 40 o 50, pues los cimientos de la regla empiezan a temblar, y mucho. Y mirad, esta tabla lo deja clarísimo. Son datos simplificados, pero muy reveladores. Fijaos en qué pasa si alargamos la jubilación a 40 años. Si se retira un 3%, la probabilidad de que el dinero dure es altísima, casi del 100%. Pero si subimos al 4%, ¡boom!, la probabilidad de éxito ya cae al 80% o incluso al 72%. Y si nos vamos a un 5%, bueno, es casi una lotería. Esto es un aviso a navegantes, sobre todo para quien sueñe con la jubilación anticipada. Y por si fuera poco, aparece el gran villano de esta historia, el enemigo silencioso, el riesgo de secuencia de retornos. Suena complicado, pero es fácil de entender. No se trata solo de la rentabilidad media de las inversiones, sino de cuándo se consiga esa rentabilidad.
Piénsalo, si una persona se jubila justo cuando la bolsa se hunde, tendrá que vender sus acciones baratas para poder vivir. Y eso es como pegarle un hachazo al capital del que es casi imposible recuperarse. En cambio, si los primeros años son buenos, la cartera coge carrerilla y se vuelve casi a prueba de balas. Es, en gran parte, pura suerte. Bueno, llegados a este punto, la pregunta es obligada. Después de todo esto, ¿tiramos la regla del 4% a la basura? ¿Decimos que es un mito y ya está? Pues el veredicto no es tan de blanco o negro. La gente que está metida de lleno en el movimiento FIRE, el de la independencia financiera, ya se sabe todo esto. Fijaos en lo que dice este usuario, es un ejemplo perfecto. Dice que apuntaban a un 3% para ir sobre seguro, pero que este año, con cómo ha ido todo, su retirada real va a ser de apenas un 1,5%. ¿Qué nos dice esto? Que no se casan con un número. Lo usan como una referencia, pero son mucho más conservadores. Y aquí otro caso, alguien que planea una tasa del 3,25%. Y lo más interesante es el por qué. Su objetivo no es solo no quedarse sin dinero, es dejar un patrimonio, crear riqueza para las siguientes generaciones. Son sus objetivos personales los que marcan la estrategia, no una regla sacada de un libro. El número se convierte en una herramienta, no en un dogma. Y aquí está el verdadero quid de la cuestión. La palabra mágica es flexibilidad. No se trata del porcentaje exacto. El fallo del modelo original es que asume que cada año se saca lo mismo, llueva o truene. Pero en la vida real, la capacidad de decir, oye, este año el mercado está fatal, vamos a gastar un poco menos, esa es el arma secreta. Eso es lo que puede hacer que la cartera sobreviva a cualquier tormenta. Tener un colchón o poder recortar gastos es potentísimo. Todo esto nos lleva directos a la parte final. Si ya tenemos claro que el 4% es más una brújula que un mapa del tesoro, ¿qué otras herramientas tenemos? ¿Cómo se construye un plan de jubilación de verdad a prueba de todo? Básicamente, hay dos grandes formas de verlo. Por un lado está la filosofía de la regla del 4%, que es ir vendiendo pedacitos de la tarta, ir consumiendo el capital poco a poco, y por otro está la estrategia de vivir de las rentas, o sea, montar una cartera de acciones que den dividendos o de pisos que den alquileres y vivir de esos ingresos sin tocar nunca la tarta original, el principal. Para mucha gente, esta segunda opción da una paz mental increíble, aunque eso sí suele dar un poco más de trabajo. Y el abanico no se acaba ahí, ¿eh? Hay más piezas para el puzzle. Están las rentas vitalicias, que te aseguran un sueldo fijo para toda la vida. O la hipoteca inversa, para sacar dinero de la casa sin venderla. E incluso hay estrategias más complejas, como usar las inversiones de garantía para pedir un préstamo barato si hace falta, y así no tener que vender nada en un mal momento. Así que, al final, la conclusión parece bastante clara. ¿Es la regla del 4% un mito? No. No lo es, pero tampoco es una verdad absoluta escrita en piedra. Es una herramienta fantástica, un punto de partida genial para hacerse una idea, para marcarse un objetivo. Pero el objetivo final no es clavarse en un número, es construir un plan que sea nuestro, que sea flexible, que se adapte a los giros que da la vida y que por encima de todo nos deje dormir por las noches. Y por eso, la pregunta con la que cerramos no es cuál es el número mágico, sino más bien cuál es el plan flexible que cada uno puede construir. ¿Cómo nos preparamos para esas sorpresas que, sabemos, van a llegar? Planificar la jubilación es, sin duda, uno de los mayores proyectos financieros de nuestra vida. Hace falta saber, sí, pero sobre todo hace falta prudencia y muchísima capacidad de adaptación. Ojalá este repaso os haya dado algunas ideas para que vuestra propia estrategia sea más fuerte y más vuestra. Como siempre, un placer. Gracias por estar ahí en Mi Aprendizaje Financiero. Nos vemos en la próxima.